Buenos días y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog, bienvenidos al tercer vlog de este viaje. Seguimos en Montreal, hoy vamos a volver como al centro de la ciudad a visitar algunas zonas que nos quedaban pendientes, sobre todo la parte del monte. Y la verdad es que hoy el día está bastante despejadito, de hecho me he puesto esta chaqueta, ahora os enseño bien el look. Y hace bastante sol, yo creo que me va a sobrar ahora a primera hora, pero bueno, luego por la tarde seguro que refresca algo. La verdad es que se está estupendo, a ver si luego puedo enseñaros un poquito la calle y la casita por fuera. Y vamos ahora camino de coger el tren, coger el autobús primero y luego coger el tren para que nos acerque al sitio donde queremos ir, porque ya os dije en los primeros vlogs que aquí pues las distancias son muy grandes, con el transporte público es perfecto para moverse. Así que ahora mientras esperamos aquí al autobús, que está la parada justo al lado de la casita, voy a aprovechar para enseñaros el look que llevo hoy y comentar un poquito más y situaros dónde vamos a irnos ahora por la mañana. Así que espero que os guste muchísimo este vlog y nada, que espero que nos espere por delante pues un día precioso y lleno de ver cosas, porque la verdad es que Montreal me está encantando. Vale, pues os enseño el look de hoy. Me he puesto mis accesorios, los que más me he traído a este viaje, los que más voy a ponerme. Esta chaqueta de cuadritos, por si acaso, y un top que es de manga la sisa. Luego cinturón básico, vaqueros. Acabamos de bajarnos de este autobús y ahora vamos a coger el metro, que lo tenemos justo enfrente. Aquí está la parada del metro, que está súper cerca y además muy rápido. O sea, en 5 minutos hemos llegado aquí. Curiosidad del metro de aquí, del cercanía de aquí, y es que veis, va con ruedas en vez de raíles. Vale, os digo rápido para que os hagáis una idea. Nosotros estábamos aquí, hemos partido de Pío IX y hemos bajado hasta Berry-UQAM. Perdonad mi idioma, porque mi pronunciación porque no es correcta. Y luego aquí hemos cogido la línea naranja hasta John Talon y ahora aquí vamos a cogerla y nos vamos a bajar aquí en Côte des Neiges. Nos acabamos de bajar del metro en esta parada de aquí y acabamos de cruzar porque estamos en el Mont Royal, y vamos a pasar la mañana aquí visitando esta zona de la ciudad, que es como una isla verde en el centro de la ciudad, y os voy a ir enseñando todo. Ya habéis visto que lo primero que hemos visto ha sido una ardillita preciosa. Esta mañana no hemos visto la ardilla, no ha venido a desayunar. Qué bonito, la verdad es que el metro es súper cómodo para moverse y para desplazarse en la ciudad, así que sí o sí, si venís tenéis que coger metro para moveros. Y nada, voy a ir enseñando esto y contando un poquito. Está lleno de ardillas. Este edificio de aquí es una farmacia, y es que la farmacia aquí pues no son como en España, que las farmacias aquí no son como en España, sino que son como si fuera una superficie, un gran almacén, y ahí puedes encontrar de todo, o sea, te venden en la farmacia aquí de todo, no solo medicamentos, es como si fuera una parafarmacia, y son mucho más grandes. A ver si luego puedo ver una mejor y os la enseño. Y nada, bueno, ahora vamos caminando vamos camino del oratorio de aquí, del Mont Royal, que es un monumento que es impresionante, ahora lo vais a ver. Tiene una cúpula muy bonita. Acabamos de llegar al sitio principal del Mont Royal, que es el oratorio de San José, que es una gran iglesia católica abovedada. Y mirad cómo es de impresionante. Mirad, aquí está la estatua de San
José y bueno, es que es impresionante, mirad la escalinata que tiene y la bóveda. Vamos a ir y acercarnos, hay que subir todas esas escaleras. Vamos a intentar entrar a visitarla. Qué pena que esté esta parte de obra, porque aquella zona con el césped verde es impresionante. Así que nada, vamos para allá. Primer sitio, primera parada del día de hoy. Después de la foto de rigor aquí, con el oratorio, la iglesia de fondo y la escalinata, cogemos fuerza y empezamos a subir. Hoy ya sí que sí, con el calor que hace, bueno, me he tenido que quitar hasta la chaqueta. Mis gafas de Hawkers, que me las he traído al viaje porque obviamente se han convertido en mis favoritas del verano. Así que hoy me he traído estas. Y menos mal que me la he traído porque el calor y la luz que hay me hacen necesitar gafas hoy sí o sí. Así que nada, pues vamos para arriba porque, bueno, no son tantos escalones. Primer tramo conseguido, vamos a por el segundo. Ya estamos aquí. Esto que veis aquí es un colegio. Bueno, pues vamos a ver si podemos entrar. Esta iglesia no está en el Mont Royal propiamente dicho, sino que está como alrededor, en la afuera. Y luego ya sí que entraremos dentro del monte, que está bastante más elevado. Allí veis el río San Lorenzo al fondo y mirad las vistas desde aquí, cómo se ve esta parte de la ciudad. Reportaje de novios en directo. Ahora vamos a seguir subiendo. Increíbles las vistas. Y esa torre de ahí es el campanario. No se ve bien porque está muy lejos, pero tiene todas las campanas dentro. Y esta es la basílica y la cúpula, que es una de las más grandes del mundo, que tiene 40 metros de ancho. Y esta figura, que es la que habéis visto, esta escultura que habéis visto antes desde la terraza, hace referencia a la hospitalidad del ser humano. Y la verdad que es muy bonita, tiene un montón de detalles. Ya vamos para abajo y mirad, estos escalones que veis aquí de madera entre los de piedra son porque, bueno, hay 99 escalones y lo están poniendo de madera para que la gente que viene en oración pues pueda subirlos de rodillas y no andando. No lo sabía, la verdad que lo hemos leído antes y nos me ha sorprendido bastante. Aquí los podéis ver bien. Todos estos son de madera en comparación con los otros de piedra. Y esos del final los están terminando de poner. Esto es regar y lo demás es tontería. Madre mía. El semáforo más grande que hemos visto hasta el momento. Ahí tenemos la Universidad de Montreal y por aquí entramos ya a una de las entradas del Mont Royal. Así que vamos para adentro. Esta entrada está como a las puertas de un cementerio
Así que bueno, vamos a pasar y vamos a entrar al Mont Royal por esta parte. Mirad qué bonita esta casita. Y el olor a césped recién cortado. Decidme si soy la única que le encanta el olor a césped recién cortado. Ese sauce llorón me encanta, es uno de mis árboles favoritos. Siempre he querido tener uno en casa. Siempre he querido tener en casa un sauce llorón. Pero es verdad que allí pues en Córdoba no se da muy bien porque además chupa muchísima agua. Y allí al ser una zona muy seca pues es complicado porque va buscando las piscinas, las tuberías. Pero me encanta ese árbol. Bueno, pues ya estamos aquí. Hemos hecho la entrada del cementerio. Esta entrada está cerrada cuando es invierno, o sea, solo está abierta ahora en época estival. El resto del año está cerrada la entrada. Y mirad. Y allí las cosas... La verdad es que es un sitio que, aunque no deja de ser un cementerio, pero me transmite muchísima calma. La verdad es que este sitio me transmite muchísima calma y muchísima paz, porque te recuerda al final, pues no sé, pues que la vida solo es una, que la vida se pasa y que nunca sabes cuándo se va a acabar y que hay que aprovecharla al 100%, disfrutarla y vivirla acorde a nuestros valores, acorde a nuestras creencias e intentar ser feliz. Y no sé, venir a estos sitios me hace mucho recordar esas cosas y tenerlas muy presentes siempre. Bueno, la verdad es que es muy impactante, pero no hay que olvidarse de recordar esto de vez en cuando. Y la verdad es que este sitio me transmite una calma y una paz increíble. Y está muy en silencio y muy en paz. Aparte que me parece una auténtica obra de arte, ¿no? Al final creo que incluir esto en las ciudades e incluirlo en nuestro día a día me parece que es algo importante y no dejarlo como a un lado o no tenerlo como fuera, sino tenerlo presente. Impresionante. Bueno, vamos a seguir con nuestras visitas y dejamos aquí atrás el cementerio. Aquí justo al lado del cementerio está este espacio, esta zona de parque o esta zona natural, que es un espacio que está en restauración ecológica. Os dejo por aquí la información por si queréis pausarla y traducirla entera. Bueno, ahí estáis viendo la marmota canadiense. Vimos un montón, pero en esta ocasión era la primera vez que nos encontrábamos con ella, me hizo mucha ilusión. El nombre científico es Marmota monax y es también conocida como woodchuck o groundhog, que se dice marmota en inglés, y es un roedor esciuroformo de la familia Esciuridae. En concreto, de esta especie hay 4 subespecies y al contrario que la mayoría de las marmotas, la canadiense no es una especie de montaña, sino que habita en zonas llanas, así que es muy habitual verla en parques, en zonas jardinadas y aquí en este cementerio. Este cementerio es bastante importante y es un sitio histórico muy relevante aquí en la ciudad de Montreal, así que si venís os invito a que paseéis porque realmente transmite una paz y te hace como replantearte tantas cosas que sin duda tenéis que visitarlo. Además hay enterradas muchas personas históricas relevantes de la ciudad y de la historia de Canadá. ¿Lo habéis visto? ¡Qué mono! Este era monísimo y se ha puesto de pie y todo. Feliz, feliz. Yo estoy feliz. De verdad que es que me da la vida ver estos animales por aquí. Qué mono era, a ver si podemos ver alguno más. Ardillas también hemos visto algunas esta mañana. Creo que hoy también os he grabado algunas. Y estaba ahí tan tranquilo, ¿eh? No hemos querido molestarle mucho, pero madre mía, que es súper bonito. En esta parte del cementerio están los enterrados por la guerra de Crimea, la guerra de Sudáfrica y la Primera Guerra Mundial. Y la verdad es que impacta un montón, mirad. Y tienen en la lápida, pues, si eran soldados canadienses, el cargo que ostentaban y la fecha. No sé si lo podéis ver ahí en el árbol, es que no me da el zoom, el picapinos.
Me hizo especial ilusión observar y poder encontrarme con este picapinos o picamaderos, también se le conoce así. Este se distribuye por el norte de América y la verdad es que su hábitat es bastante vulnerable debido sobre todo a acciones antropogénicas, acciones del hombre, así que fue toda una suerte poder verlo. Bueno, no sé si lo habéis podido ver y de repente he oído el pájaro carpintero encima y cuando he mirado ha salido volando. Y he conseguido grabarlo un poquito de lejos, pero qué bonito, o sea, no es el picapino, es el pájaro carpintero. Voy a dejar por aquí el nombre científico. Voy a intentar buscar una foto también para que lo veáis bien. Y es precioso, me ha alegrado este ratito. Así que bueno, ya estamos saliendo del cementerio, la verdad que es enorme, es muy grande y nos impresiona mucho. Y ahora ya vamos camino como de la zona más alta, todo el camino que estamos haciendo es en subida, es como más de media hora, unos 45 minutos andando. Pero bueno, un paseo agradable, lo que pasa es que hoy sí que pica más el calor y vamos a intentar llegar a un punto que hay donde se ve, desde el que se ve como un mirador, desde el que se ve toda la ciudad. Así que bueno, vamos para allá. Reponiendo agua. Ya salidos del cementerio, ahora sí que sí, estamos en el Mont Royal. Mirad ahí la ciudad, ahora la veremos desde el mirador. Hay muchísimo más turismo aquí, muchísima más gente. Después de esta larga caminata por el Mont Royal, que ha merecido sin duda la pena, llegamos al mirador Condiaroc Belvedere. Este mirador está situado en lo alto del monte y desde él te ofrece unas vistas en las que puedes ver toda la ciudad, toda la zona de rascacielos, toda la zona del río San Lorenzo y la verdad que sin duda merece la pena subir para hacerte una idea de la inmensidad de la ciudad de Montreal. Así que estuvimos aquí tomando algunas fotos y luego seguimos bajando porque tiene un acceso hacia ya la parte de abajo de escaleras por esta zona. Así que te merece la pena hacer todo el recorrido de senderos para luego ya descender por las escaleritas y seguir conociendo la ciudad. Bueno, acabamos de bajar las escaleritas que hay allí al final de la calle desde el Mont Royal. Vamos por la calle Peel, P-E-E-L, y vamos ahora camino de la boca de metro que tenemos más cercana. Creo que vamos a comer por esta zona, estamos buscando un sitio que ya teníamos visto para comer por esta zona antes de coger el metro, porque ya cogeríamos el metro y nos vamos a ir al Old Port, al Puerto Viejo, que aunque estuvimos por esa zona en el primer vlog, pero nos quedó pendiente como asomarnos y ver un poco las vistas porque la verdad que como estaba lloviendo pues no se veía muy bien, así que queremos verlo antes de volver a coger el metro e ir ya a otra zona, ya luego os voy contando. Y la verdad que esta zona es preciosa, es una zona universitaria y mirad los edificios, las casas, qué bonitas son. Y eso, vamos andando, son como unos 20 minutos la bajada desde el mirador, que es donde habéis visto las vistas de la ciudad, hasta, son 20 minutos bajando hasta la zona de metro donde vamos. Y nada, pues este edificio que tenía aquí detrás, no sé si lo habéis oído por ahí, lo han comentado, es la Facultad de Derecho de aquí de Montreal. Y eso, es una zona universitaria y hay edificios que son la verdad que muy bonitos y zonas jardinadas. Aquí los semáforos son muchísimo más grandes que en España. Y además, esto no os lo he contado, creo, una curiosidad es que aquí los semáforos están puestos al otro lado de la calle, al otro lado del cruce. Por ejemplo, no es como en España que los tenemos al llegar a la esquina de la calle tu semáforo en rojo, sino que tienes que mirar aquí enfrente a la otra calle y allí está puesto el semáforo que te corresponde. Al principio es un poco lío, pero bueno, al final luego como todo pues te acostumbras, pero al principio pues choca un poco porque tienes que estar mirando al otro lado de la calle para ver de qué color está tu semáforo. Y esta zona, como digo, es de universidades y mirad. Esta zona es de la Universidad de McGill y contrasta mucho con los edificios, los rascacielos que tengo justo enfrente.
Esta parte tiene pinta de ser financiera. Construyendo este pedazo rascacielos. Una de las cosas que más nos está gustando es que son súper respetuosos y también con el tráfico siempre suele tener prioridad el peatón, siempre, aunque vayan mal, se paran para que pase y es un punto a favor, porque la verdad que aunque son coches, ya habéis visto que aquí hay coches enormes, pero normalmente no van ni muy deprisa, o sea, suelen ir bastante despacito y eso, y muy respetuoso y siempre muy atento al peatón. Chicos, acabamos de comer y ya vamos caminando para el viejo puerto. Caramelito de café. Me voy a tomar a mí, aunque no me gusta el café, pero los caramelos de café sí que me gustan. Y mirad los edificios tan altos por los que estamos pasando. Esta zona, creo que, vamos, hemos visto, estaba Price, es una zona de negocios, de consultoras y una zona, yo creo que es zona financiera también y de oficinas principalmente. Y nada, vamos caminando ahora para el puente viejo, el Old Port, el puerto viejo, perdón, el Old Port, y vamos a ir para allá y cogeremos el metro por aquí cerca para poder llegar más fácil porque está todavía bastante lejos. Hay un montón de zonas verdes en la ciudad, muchísimas. Este es el centro de investigación y mirad la figura hecha con conchas, simulando a un oso. Y en esta zona estuvimos en el primer vlog, no sé si lo recordáis, pero estaba lloviendo bastante. Y ahora hemos vuelto por aquí, que pilla muy cerca del viejo puerto. Ya estamos en el viejo puerto. Y hoy, como es el Día Nacional de Canadá, esto está a tope de gente con un montón de banderitas canadienses. Vamos a dar una vuelta por esta zona y os enseño un poco porque hay un ambientazo.
Estamos dando una vueltecita por el viejo puerto y como digo, pues es el Día Nacional de Canadá y hay muchísimo ambiente, hay muchos puestecitos por aquí detrás que vamos a ir viendo y numerosas actividades. Ya habéis visto la tirolina, también está la noria, bueno, esta creo que es permanente y también hay paseo en barquita. Así que nada, vamos a dar un paseo y ver y conocer, pues, todo, meternos un poco en el ambiente festivo canadiense. ¡Oh, qué mono! Venga el búho. ¡Qué mono este! I personally don't really like Legos because I don't like painting. $16. El azul marino está muy bonito. ¡Qué bonita esta rosa! Mira, el azul marino está chulísima, ¿eh? Oh, qué chula. Estas carpas que veis aquí son las carpas del Circo del Sol. El Circo del Sol tiene aquí su origen y estas carpas son permanentes de ellos. Este verano creo que actúan en Málaga y en Sevilla, pero aquí están permanentes todo el año porque son de aquí. La verdad es que está guay que hayamos coincidido justo en el Día Nacional y ver el ambiente y lo que se monta aquí en este día. Porque la verdad es que hay un montón de ambiente y un montón de gente y un montón de merchandising, de banderitas, de camisetas con la bandera canadiense y no sé, pues algo diferente que no es muy habitual y bueno, hemos tenido suerte de coincidir aquí. Así que vamos a seguir viendo, vamos a cruzar ahora al otro lado del laguito que habéis visto, que hay una zona donde hacen un festival, así que vamos a cruzar al otro lado. Eso sí, colas bastantes. Toda esta cola para hacerse una foto aquí en el cartel y aquí tenemos enfrente la noria. A ver si conseguimos una banderita canadiense. Ahí seguro que hay. Tenemos banderitas. That smile is on your face. Sachez que les environs de 20h, on aura DJ Hoops qui est avec nous à 22h. Nous aurons les feux d'artifice. So, you got... Ahí tenemos el puerto con los barquitos y esa es la torre del reloj de Montreal. Y nada, dejamos ya atrás la isla. Allí en aquella isla que veis hay un parque de atracciones allí al final y también está el circuito de moto. Y nada, pues ya dejamos el festival que han montado aquí por el Día Nacional de Canadá y seguimos conociendo la ciudad. Este es el mercado Bon Secours, donde estuvimos antes de ayer, que estaba lloviendo, que lo vimos por dentro, que tenía tiendecitas y bares. Y por aquí es la otra cara, que esta no la habíamos visto aún. ¿Cómo está hoy esta calle de gente? All baked together. Yeah, Yes, and the Americano, there's a tube of ice inside.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Il vient comme un fait. Je Ya estamos por aquí, el jardín de la mariposa monarca, ya vamos de vuelta a casa. Y os enseño un poquito el barrio. Mira, y esto no lo había enseñado esta mañana. El jardín se llama Jardín Marcel Gabriel, en honor a un botánico. Y nada, pues este es el sitio, el barrio en el que nos estamos alojando. La verdad es que está justo enfrente del jardín botánico, que es ese de ahí, pero ya lo visitaremos mañana. Y ya lo visitaremos mañana porque el jardín botánico es uno de los jardines botánicos más grandes del mundo y más importantes. Y bueno, tiene algunas cosas muy interesantes dentro, pero bueno, eso ya lo veréis en otro vlog. Y os voy a enseñar un poquito eso, las calles del barrio, porque la verdad que es una zona residencial muy agradable. Aquí tienen distintos horarios para sacar la basura a la puerta de las casas. Mira, nuestro barrio es así, es de casitas. Normalmente, bueno, estos edificios sí que son un poquito más altos, tienen 3 plantas, pero a partir de aquí ya son de 2. La nuestra está un poquito más para allá y tienen que sacar los cubos de la basura a la puerta para que pasen a recogerlos el domingo y los martes. Aquí, estos cubos de aquí. Y cada casa tiene como su espacio para el coche. Algunos lo tienen aquí al lado y otros, como nuestra casita, tiene como la cochera detrás. Y mirad, eso, este es nuestro barrio y la verdad que es muy, muy residencial y muy tranquilo. Y aquella de allí, que están subiendo, esa es nuestra casita. Encima tiene otra casa también. Y me encanta que la parte de delante la tienen todas las casitas llenas de flores y llenas de vegetación. Y normalmente están separadas a como medio metro o 1 metro de altura y se accede por una escalerita. Y es porque, claro, aquí en invierno hay mucha nieve y para poder salir con facilidad de las casas, pues la hacen un poquito más elevada, y estas ventanas de aquí abajo de las casas corresponden a la planta baja, que también suelen tener planta baja. Mirad la hortensia, increíble. Bueno, pues este es nuestro barrio. Vamos para adentro ya, para la casita, que hoy ya está bien. La verdad que hemos hecho un montón de cosas, así que ahora ya vamos a organizar el plan de mañana, ducharnos, ponernos cómodos y seguir con el día. La verdad que ha sido un día muy intenso y yo creo que nos ha cundido bastante. Ya, chicos, voy a ponerme cómoda y cenar y ponernos a organizar el día de mañana, así que voy a despedir aquí ya el vlog. Muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado. Mañana seguimos recorriendo Montreal, en concreto vamos a ir a un sitio de naturaleza muy verde y ya pasado mañana salimos para Nueva York, así que no os podéis perder ninguno de los vlogs. Tenéis los vlogs anteriores también en este canal si todavía no lo habéis visto. Y nada, que espero que os haya gustado muchísimo. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por estar viviendo conmigo esta aventura. Por favor, dadle a me gusta, me ayuda muchísimo, y dejadme en comentarios todo lo que os apetezca y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho, a vosotros, al planeta, y sed felices. ¡Chao!